y la fiscal se había anotado con 1 hora, plazo en el cual el fiscal también tiene que referirse a las consultas del tribunal respecto de los concursos de delitos. A contar de este momento la escuchamos. Gracias, magistrada. Magistrada, en primer lugar me haré cargo de lo expuesto por cada uno de los abogados defensores y abogadas defensoras. En relación a lo que indicó el abogado Madariaga, abogado de Cristian Rodríguez. En relación a la asociación ilícita, la Fiscalía estima que con todos los elementos incorporados, la asociación claramente está acreditada más allá de la coautoría. Efectivamente, nuestro legislador en el artículo 15 establece las diversas formas e hipótesis en que se considera una persona autor que va más allá de lo habitual o que pudiera ser común, pero eso es para nuestra legislación la calidad de autor y los coautores. Pero la asociación ilícita que hemos acreditado en este juicio, con toda la prueba incorporada, tiene más elementos que aquello. Entendemos que está acreditada, cada uno es su requisito y la permanencia en el tiempo. En todo caso, la Fiscalía desde el comienzo invocó por esta situación de que se repartían entre ellos las labores de jefatura, la posibilidad eventual que se considerara como la agravante del 449 bis del Código Penal, que está, si sostenemos que está acreditada la asociación, más aún para la Fiscalía está acreditada esta agravante. Respecto al hecho número 4, la versión del imputado no resiste análisis. ¿Qué dijo en este juicio? Se supone que va a alertar la llegada de carabineros si se ubica en Río Tolten. El tribunal ya sabe, por toda la prueba incorporada, que es una calle distinta, se ubica por Ramón Ángel Jara, y el tribunal ya sabe que es una calle que está atrás o delante, como quiera, pero está una calle más o menos paralela. ¿Cómo alguien que va a alertar a sus compañeros de la llegada de carabineros se pone en una calle distinta? Además, todos los imputados huyen hacia allá. Claramente sabían que estaba ahí. No se puso ahí por una situación particular, distinta, que en el camino apareció alguien y se tuvo que cambiar. Siempre estuvo posicionado ahí. No resiste ningún análisis que haya estado para alertar. Por otra parte, dijo que en el otro vehículo, que no individualiza, serían 5 sujetos más el conductor, que sería un chofer de don Luis Vicente Martínez Conde. Y él sería solo, por eso expulsa a los imputados cuando llega. Eso se entendería si se fuera a un lugar distinto luego de la ocurrencia de los hechos. ¿Pero qué dijo él? Yo me iba a juntar con ellos en Las Palmas para devolver el vehículo. ¿Qué lógica tiene eso? Que en un vehículo vayan 6 personas y en otro el conductor, y no era ni siquiera su vehículo, era de Acevedo Tausa. Por tanto, los dichos de este imputado vertidos en audiencia, como he señalado, no son creíbles, no resisten análisis. Defensor Bustos. Respecto de Miguel Ángel Acevedo Tauda. En relación al control de identidad, existían magistrados antecedentes más que suficientes para efectuar el control de identidad. Está la comunicación de María Francisca, que se iba comunicando con este ex carabinero. Había ocurrido un hecho grave de connotación que estaba en conocimiento de todos los funcionarios policiales de la región. Ya se ha señalado acá, Senco, Marga Marga, Valparaíso, Viña del Mar y otras de esta región estaban alertados justamente porque se había producido el homicidio de una funcionaria carabineros. La circunstancia de haberse subido el imputado en un lugar cercano a Ramón Ángel Jara. Estos antecedentes, que los resumo en estos 3 puntos, magistrados, son los que los carabineros tenían, el cabo Pedrero en particular, al momento de realizar esta fiscalización. No necesitaban que los testigos le dijeran, ellos participaron en el delito. Bastaban estos antecedentes, que son un indicio más, son indicios en plural, y si fuera uno solo de ellos, más que suficientes para fundar el control de identidad. Y como sabemos que la defensa trata de eludir, pero hay norma legal expresa que autorizan una fiscalización en un control de identidad del artículo 85, la revisión del equipaje, las vestimentas, lo que fuera el caso. La llave marca Chevrolet encontrada en poder de Acevedo Tauda
coincide, a esas alturas ya se sabía que había quedado abandonado un Chevrolet Sonic en el lugar de los hechos y en él se trasladaban los sujetos. ¿Cómo no iba a ser relevante para Carabineros esa situación? El suboficial mayor Álvaro Yáñez del OS7 tenía instrucciones de esta fiscal para realizar las comparaciones. Eso lo dijo y la defensa no lo puede rebatir, independiente que trate de separar y decir, no, tenía autorización para lo primero. Tenía, dijo el suboficial Yáñez, autorización para ambas comparaciones, con el vehículo que quedó abandonado y con el vehículo de la víctima Ríos Presmita, esta Silverado marca Chevrolet. El hecho que la víctima, Esteban Ríos Presmita, no recuerde que se haya efectuado una operación para comprobar que la llave coincidía con su camioneta, magistrado, no quiere decir que no se efectuó. El suboficial mayor lo señaló y no se va a devolver una llave a una persona si no se acredita de quién es. Justamente era el objetivo y la víctima sí dijo que le habían devuelto su llave. Además, si miramos la cadena custodia, que es el documento C8 de esta llave, figura que le fue incautada a Acevedo Tauda, que se la entregan a Yáñez, el suboficial mayor Yáñez después la devuelve en Miraflores y después se la vuelven a entregar. Está todo incorporado, las cadenas custodia y eso que fue incorporada como documento, no como especie o como sino como documento, figura todo lo que se hizo con la llave ese día y finalmente fue entregada en la tenencia a esa fecha, tenencia Belloto, hoy tenencia suboficial mayor Rita Olivares Rayo. ¿Y por qué? Porque como dijo Yáñez, se le devolvió, pero él no tenía claro dónde la víctima, pero ahí está el periplo que siguió esa llave. Calidad de detenido. El cabo Pedreros de Viña del Mar informó que Acevedo Tauda estaba fiscalizado y era conducido por los antecedentes que ya se han señalado que tuvo a la vista ese día, esa hora, con esas circunstancias. Que solo para resguardarse, lo dijo expresamente aquí el cabo Pedreros, entendiendo la connotación del procedimiento y para evitar cualquier situación, él lo llevó a constatar previamente lesiones cuando aún estaba en esa calidad de conducido. ¿Cómo va a afectar eso al imputado? Que se resguarde más allá de lo exigido incluso su salud. El cabo Joel Ñancucheo Villafaña indica que cree, y esa es la diferencia, que la defensa dice, no, si Ñancucheo dijo que estaba detenido. No, él cree, esta fiscal le preguntó expresamente, ¿en qué calidad estaba la persona, Acevedo Tauda? Y él dijo que creía que estaba detenido por la puerta por la que ingresaron, porque hay dos puertas para ingresar al sector de calabozos y de conducidos. Y entró o ingresaron a Acevedo por la puerta en que normalmente ingresan los detenidos. Pero eso no cambia su calidad, magistrado. Y en este caso, por la situación, el contexto que ya sabemos, no es de extrañar que haya un mayor resguardo para esa persona que era fiscalizada, pero eso no cambia su calidad. La defensa sostiene que se buscaba dar forma y configurar antecedentes para una detención. Lo cierto es que había un dato objetivo, esta llave del vehículo, Chevrolet. El imputado no se encontraba manejando ningún vehículo, magistrados, al momento de su fiscalización, por tanto esta llave causaba extrañez. Y había un Chevrolet abandonado y un Chevrolet de la víctima, como se ha dicho. Además, si bien la PDI fue después, porque la PDI llega después por instrucción a esta fiscal, se hace cargo de la investigación, el tribunal ya vio cómo se distribuyen en uno y otro lado, el subprefecto Gallardo y todos los funcionarios de la PDI, pero en especial él sobre este punto dijo, por protocolo, además, cada vez que se toman muestras a una persona, se le leen los derechos. Y en este caso, los funcionarios que fueron así lo hicieron. El control y las actuaciones policiales, el control de identidad me refiero, y las actuaciones policiales son un procedimiento dinámico, magistrado. La defensa dice no se podía hacer ninguna diligencia como verificar la llave mientras era controlado Acevedo Tauda. No es así, magistrado. Lo mismo ocurre con fiscalizaciones que devienen en un hallazgo de drogas. ¿Qué se hace? Se hace una prueba de campo para establecer si es efectivamente una droga y luego de ello se detienen a las personas. Por tanto, no es incompatible alguna diligencia menor como en este caso, que no afectaba al imputado porque la llave además no era de él. No es que dijera, esta es mi llave de mi vehículo. No, no es así.
En relación al hecho 1, respecto a la causa San Antonio, la defensa de Miguel Acevedo Tauda dice que no se ha indicado ningún antecedente, que no se ha probado de manera alguna que exista esa causa. Magistrado, es una causa de San Antonio en actual tramitación y 2 funcionarios policiales dieron cuenta de aquella: su prefecto, Rodrigo Gallardo Yarzún, y el subcomisario de la VIP, Alexis Fernández Mellado. Además, se exhibieron los datos de la georreferenciación que justamente los ubicaba en el sector de San Antonio. Todo eso coincide. Señala respecto al hecho 1 que el departamento de Elizabeth era centro de operaciones y, sin embargo, consideran curioso que se le impute encubrimiento. No es efectivo, magistrado. Nunca dijimos que el departamento, y solo ese, de doña Elizabeth fuera el centro de operaciones. El centro de operaciones era Las Palmas y el tribunal ya sabe que en Las Palmas había distintos domicilios donde los imputados se manejaban, pero es el sector de Las Palmas que interior, como se dio cuenta con la información que se incorporó de la testigo Aros, que se juntaban en departamentos, en exteriores, ahí se organizaba. Por tanto, no tiene este contrasentido la prueba de la Fiscalía ni la imputación de la Fiscalía. Respecto al hecho 2, la extrañeza de la defensa respecto de que la denuncia se haga en Reñaca Alto por parte de la víctima, señor Molina. Esto fue explicado por doña Daniela Vergara. Se estaba recuperando una lesión en casa de familiares. También le extraña más de una defensa, pero acá me hago cargo en esta parte, que tuviera un teléfono cuando hizo la denuncia finalmente de Molina el 18 de marzo. Como si 2 días después de que le roban a alguien un celular no pudiera tener por una parte uno nuevo. ¿Quién está en estos días y quién puede, aunque esté mala esta dependencia en muchos casos, pero quién puede estar más de un día sin teléfono? No muchas personas. O hay otras posibilidades, que tengan 2 teléfonos. Por tanto, no extraña, magistrado, que para poder hacer la denuncia, porque justamente no pudo denunciar Molina porque no tenía la patente del auto, se haya conseguido con la persona que le había vendido los datos y tuviera esa patente anotada en ese teléfono o algún documento que le permitiera llegar a esa patente. El reconocimiento que hizo Molina, que se ataca a su validez, es perfectamente válido y se incorporó al juicio. Los funcionarios policiales que tuvieron contacto con Molina y el subprefecto Gallardo dieron cuenta que se le hizo la exhibición, reconoció, en este caso en particular a Acevedo Tauda, y las fotografías usadas de los imputados para los distintos sets de reconocimiento, incluyendo este, fueron exhibidas al tribunal. Y son fotografías que el propio Tribunal por la Inmediación pudo percatarse que efectivamente eran de los imputados. Del hecho 3. Y el testigo, hablando de las diferencias entre los reconocimientos de testigo protegido 1 y 2 y algunos datos, dice que un testigo describa a uno de los imputados como viejo y gordo, descartaría la participación de su representado. No, magistrado. La vejez o la gordura, por una parte, es algo subjetivo y que puede cambiar con el tiempo. Para una persona de 15 años puede ser viejo ya alguien de 25. Hay determinados tramos etarios en que las diferencias son mucho más notorias. Claro, cuando ya se ha pasado los 40, alguien de 30 puede para uno ser similar a alguien de 50. Pero cuando se tiene 50 y se le compara con alguien de 70, no, es que eso ya es tercera. Y cuando se tiene 70, y así va variando, magistrado. Por tanto, es muy subjetivo quién es viejo y quién no. Gordo también. Y además las personas pueden ir con implementos, parcas y elementos que los puedan hacer ver con mayor volumen. Además, entre testigo protegido 1 y 2 no estaban claros si eran 3 o 4 las personas que iban. Al menos 3. Pudiera ir un cuarto, magistrados. Señaló la defensa que el celular incautado a su representado nunca fue exhibido en el juicio. Eso no es efectivo, magistrado. Se incorporó como E30 y además se incorporaron todos los antecedentes obtenidos de ese celular. Indica que solo la prueba recibida en juicio es la que puede ser valorada, descartando, por ejemplo, esto es lo que dice la defensa, la declaración de doña Ixia Elgueta Barla porque no vino a juicio. Sabemos que eso no es así, es falso, magistrado. La prueba
que se trae a juicio es tanto los testigos que vienen, la documental, y los testigos que se refieren a otros, los testigos de oídas. Y en este caso, don Víctor Yáñez Larach, que reprodujo la declaración de doña Ixer Elgueta, es un testigo de oídas, pero no es un vecino que escuchó algo. No, es uno de los funcionarios policiales que estuvo en la investigación y que tomó esa declaración con todos los resguardos que la reprodujo con todo el detalle. Respecto al teléfono incautado al imputado, ese día que fue incautado por personal de la PDI a las 7:15 horas, magistrado. Es un teléfono que era de don Claudio Molina, se acreditó, magistrado. Lo mantenía el imputado. Estaba la fotografía de su cédula de identidad en la galería de imágenes, magistrado. ¿Cómo se va a negar que haya estado en su poder? Alega la defensa que la georreferenciación fue selectiva. Claro, magistrado, se eligió los horarios pertinentes. El tribunal ya vio, las compañías informan todo el movimiento, pero obviamente no nos importaba qué hizo 2 días antes de los hechos, sino que el día del hecho. Entonces, no es que sea selectiva, se incorpora lo pertinente porque además hay que acotar tanto en la investigación y en la prueba presentada en juicio lo que se trae. Pero se incorpora toda la información, magistrado. Y toda la información estuvo disponible para las defensas, que eso es un tema muy relevante. Dice esta defensa que respecto al 18 de marzo no existe ninguna georreferenciación de su imputado, de su representante. Sí existe, magistrado. Están los datos y los exhibimos. Está, entre otros, en E47 y E87 incorporado a juicio. Respecto al hecho 4, el imputado reconoce ahora, porque ahora declaró. No tiene más opción, por eso lo reconoció. Y además, en la investigación, tanto doña Ixer Elgueta como el coimputado Luis Martínez Conde lo posicionaban en el lugar sin perjuicio de la prueba de la Fiscalía incorporada a este juicio. Paso ahora a la defensora Giovanna Bustamante por Eduardo Fuenzalida. No discute participación en el hecho 4, además fue detenido la defensa, porque Eduardo no ha declarado ni ahora ni en la investigación. Fue detenido en flagrancia y numerosa prueba. Discute el apodo de Gemelo Grande, que no se acreditó, también dice, no se aportó prueba alguna. Sí, magistrado. O sea, no hay un documento oficial que diga, ni en nuestro carnet de identidad sale el apodo de las personas. Los funcionarios dieron cuenta de aquello a través de los dichos tanto de Luis Vicente, de Catalina Aros, de Ixiar, distinta información que fue incorporada a este juicio, independiente además de los datos en el teléfono. Respecto al KMZ, esta georreferenciación señala que es modificable y que lo comprobamos acá en audiencia. ¿Qué está diciendo con eso, magistrado? ¿Que la Fiscalía y la PDI falseó los datos? Dice que se desecharon datos que no servían. No se desechan. Las plantillas están íntegras. Se usa lo pertinente. Le llama la atención a la defensa, a doña Giovanna Bustamante, respecto al teléfono de Edward, que seguía funcionando en luego de detenido y que siguió funcionando hasta pasadas las 22 horas del día 26, porque esto fue en la madrugada y que siguió funcionando. Magistrados, y la defensa los invitó a revisar. Sí, magistrados, revisen. Datos, solo son datos. El teléfono no necesita usarse para conectarse, como lo dijeron detalladamente los funcionarios. Y se conectó por datos. ¿Y qué tiene de raro que haya estado en Curauma y que antes estuvo en Quilpué? La personal de la PDI dijo, estuvieron trabajando primero en la Vicrim Quilpué, después se fueron vía Las Palmas, que también está georreferenciado en vía Las Palmas, hasta Curauma. ¿Qué hay en Curauma? Tupungato 3850, el cuartel de la PDI. Si el teléfono está encendido, sigue generando datos y conectándose. ¿O qué está diciendo? Porque dijo, lo pueden haber manipulado o insinuó bien directamente aquello. ¿Para qué? Para agregar la información retroactivamente para que las antenas del 26 de otros días lo conectaran. No, magistrado. Esa insinuación no lleva a ningún lado. Además, respecto al ADN, pasando a otro punto, esta defensa que en el sector trasero del copiloto del vehículo Chevrolet Son,
Dice que puede ser por impregnación. ¿Pero de qué? O sea, está bien, hay cosas que uno puede decir, mire, esto puede haber sido por este motivo, pero debe tener algún fundamento. Lo compara con la muestra 39 que estaba en esa pequeña escala frente a radiopatrullas pasado la calzada. Magistrado, esa tiene mucha explicación. Si el tribunal vio en un momento, y el sargento primero Ronald Rivera López dijo, y lo vimos en el video, se subió a la patrulla porque no llegaba, pasaron 10 minutos hasta que llegó la ambulancia, pero obviamente se hicieron eternos. En un momento se sube al asiento del conductor para manejar y se baja porque venía llegando la ambulancia. ¿Sabemos cómo estaba ese asiento el copiloto, magistrado? Lo vimos en D94, fotografía 328. Abundante sangre, lamentablemente, de la suboficial mayor. Se sentó, quedó, y seguramente en esa larguísima noche, en algún momento se fue a sentar a esa escala apesadumbrado por lo que había ocurrido. Eso tiene una explicación lógica. ¿Pero qué explicación lógica tendría la impregnación y que no fuera porque estuvo ahí el imputado Eduardo? Respecto a los antecedentes para pedir las entradas y registro y las autorizaciones, señala que no están fundados. Se incorporaron los correos enviados por esta fiscal a los distintos magistrados. Pero distintos magistrados es un poco generoso porque en realidad, como el tribunal lo pudo ver, mayoritariamente todas las autorizaciones las concedió, porque estaba de turno esa semana, la magistrada doña Paula Milón Lorenz del Juzgado de Garantía de Quilpué. Y el tribunal sabe que cuando es un mismo magistrado el que está escuchando todos los días, porque vieron numerosos correos a distintas horas, de día, de tarde, de noche, de madrugada, ya tiene antecedente y va dando cuenta de la fiabilidad de los datos y estaba la información. No es infundado, para nada, magistrado. Dice que su representado en la defensa autoriza las trazas, pero no el hisopado bucal en estas muestras, y que eso es muy raro. Bueno, habría que preguntárselo al imputado, pero no declaró. ¿Por qué autoriza algo como revisión de las manos y no el hisopado bucal? Él lo sabrá. Podemos especular, pero él sabrá por qué. Dice que hay infracción al principio de objetividad. Que esta fiscal no investigó los hechos que acreditan la inocencia. Me haré cargo de aquello después, pero ¿cuáles? ¿Qué antecedentes? Hecho 2. Habla de las diversas declaraciones de la víctima. Esto también lo refirieron las otras defensas. La víctima aportó información de alguna otra manera 3 veces. El 16 de marzo, cuando fue el sargento Álvarez, el 18 de marzo, cuando fue ante la sargento Daniela Vergara en Viña del Mar, y el 21 de abril, cuando declaró ante la PDI. No hay estas distintas versiones. Sabemos que cuando no hay detención, lamentablemente, las declaraciones son más acotadas y a lo puntual. Pero él dijo, y lo dice en la defensa, el primer día le dijo a Álvarez, en lo poco que habló con él, estando ya en el hospital herido, producto de un disparo, que eran 6 sujetos los que habían llegado. El 18, ante doña Daniela Vergara, habla de 3. Y el 21 ratifica que eran 6, pero acá está el detalle. A 3 los ubicaba, que puede ser esta aporte de información. Los gemelos y, en definitiva, y logró reconocer a Acevedo. Por tanto, no hay esta diferencia. Y dice, y también las demás defensas atacan este punto, denunció el robo justo el día que iba a ser el robo con homicidio que afectó a don Estefano. Lo denunció al mediodía. Y deslizan que él podría ser parte de la banda o estar involucrado, lo deslizan de alguna manera durante el juicio y en las alegaciones. Ya, si era parte de la banda en esta especulación, ¿para qué? Y si tienen planeado ejecutar un robo en la noche, ¿para qué va a denunciar a las 12 al mediodía y a un robo que va a cometer a las 11 de la noche para arruinar su plan delictual y que en el camino los puedan detener por receptación de vehículos? No tiene lógica. Lo denunció porque a esa hora estaba ahí en la casa de su familiar y ya tenía el dato de la patente. Hecho 3. Respecto al robo con homicidio me haré cargo después. El Ministerio Público dice no investigó el ajuste de cuentas. Magistrados, hay que investigar lo razonable. ¿De qué ajuste de cuentas? Si hasta hay una fotografía, no de la cara de Estefano, no es a esta persona tenemos que asesinar por tal cosa.
ajustar cuentas. No está la fotografía de Estefano en los datos que se circulaban entre los imputados. Estaba la fotografía de la camioneta. Tiene que ser razonable lo que se puede investigar. Pide valorar a la perito María Herrera. Porque con la pericia 272 que no estaba ofrecida, se acreditaría esta diferencia entre lo que se señaló ese perito que tenía Campos y Rivera en relación a esa pericia. Magistrados, por una parte, cuando están estas pericias se incorporan siempre, pero no son certeras, el tribunal lo sabe. Si alguien tiene residuos de disparo, no quiere decir que haya disparado. Si alguien no tiene residuos de disparo, no quiere decir que no haya disparado. Y el tribunal sabe, y no voy a repetir las 3 posibilidades que existen en cada caso. Pero se incorporan y se hacen, pueden ser referenciales, pero no son certeras. Alguna vez en un juicio objeté a alguien que le exigía al perito, diga, ¿disparó o no el imputado? En base a esto, no se puede. No pueden establecer si disparó o no. Además señala que quiere que se valore, pero esta es una prueba, como sabe el tribunal, y ya lo dijo, el tribunal se pronunció. No va a valorar esta prueba porque el tribunal no tenía cómo saber que era una prueba no ofrecida, podía ser un error. Se determinó, ya eso lo vimos, que no era prueba ofrecida y no puede valorarla por el 295 del Código Procesal Penal. Pero al revés, si para la defensa fuera tan relevante, magistrado, como señalé yo, era una pericia desconocida, ya vimos, y si para la defensa resultó tan novedosa como para esta fiscal, pero para la defensa tan útil, nada le impedía, sabiendo que el tribunal dijo que de acuerdo a la ley no le iba a valorar, nada le impedía ofrecerla como prueba nueva. No lo hizo, no lo intentó siquiera, magistrado. Entonces no puede venir al alegato de clausura y decir valórenla, si no se puede valorar esa prueba, magistrado. Habla que, en definitiva, las 3 víctimas podrían estar relacionadas con las drogas. Magistrados, la víctima del hecho 2, hay un dato que comparten los imputados que habría sido detenido después por alguna situación relacionada a drogas. Y hablan ahí, este fue el de la banda, y dan cuenta de aquello. Es el único dato. Aunque hubiera estado involucrada con drogas, no quiere decir que por eso que a algún traficante no le puedan robar su especie, si es que fuera así. Respecto a Ríos Presmita, magistrado, ellos decían, los imputados, que iban a ir a buscar 100 kilos de droga. No se encontró nada, no huyeron con 100 kilos de droga de partida. Fueron diversos funcionarios, magistrado, y hablé de lo de la sentencia de San José de la Mariquina en mi alegato de clausura. Pero además fueron funcionarios de Carabineros, funcionarios de la PDI, porque fue el suboficial mayor OS7 a esa casa. Fueron funcionarios de la PDI, de la Brigada de Homicidios, de la Viro Concón y de la CRIM. Se fotografió. No había droga. Que ellos dijeran que iban por droga no quiere decir que lo hubiera. Y respecto de Estefano, magistrado, también los intentos permanentes de las defensas para tratar de decir que él era un traficante. Ya he señalado, lo que iban a hacer era robar. Reconoce el robo en el hecho 4. Bueno, todos los imputados, magistrados, finalmente, o las defensas dan cuenta que reconocerían el robo, pero eso es porque está, por una parte, suficientemente acreditado con toda la prueba de la fiscal. Defensa de Luis Vicente Martínez Conde Riesco, el defensor Camilo Roria. Habla del sesgo confirmatorio. No fue sesgo confirmatorio, magistrado, fue análisis y contundencia a los antecedentes, que no se pueden valorar de manera aislada. La diversa información que iba ingresando nos permitían sostener esta línea sin que se hubiera descartado otras. Magistrados, en el disco duro que se incorporó, hay numerosos teléfonos, no fueron incorporados al juicio porque hubiéramos estado mucho tiempo también dando cuenta de otros datos que se tuvieron. Hay un teléfono que hizo referencia a Alexis Fernández de una persona que fue incautado por Genchi en Putend. Están los datos ahí, pero no eran, la línea no iba para allá, en algún momento se tuvo. Pero no se exhibió durante el juicio con mayor detalle, por lo que ya he señalado, hay que concretar, pero no fue un sesgo aquí.
La defensa de Luis Vicente dice que hay que descartar la pericia balística, porque vino un perito de reemplazo, magistrado. Se está establecido en la ley el perito de reemplazo. Ninguna de las defensas se opuso. Y lo agradezco porque habían motivos fundados para aquello. Y de acuerdo a la ley se incorporó a la perito doña Jimena González y ese no es motivo para descartar esa pericia. Respecto a Melissa, duda de las conversaciones, de que se incorporó a través de Heredia, pero son mensajes reenviados. Magistrado, ese no era un tema en que la Fiscalía quisiera ahondar con más prueba de la que teníamos. Vino doña Melissa, vino doña María Francisca, vino Francisco Heredia. Se le exhibieron a Melissa las conversaciones, el trayecto. ¿Hay duda de que ella recibió y le pidieron hacer una carrera? Ya. Y en el último caso, si ella estuviera involucrada, porque parece que para allá van las pretensiones de la defensa, ¿eso excluye la responsabilidad de Luis Vicente que se subió a ese auto, de Miguel Acevedo Tauda? No, pero para la Fiscalía, y entiendo que para el tribunal, no están involucradas ellas. A propósito de la pericia de doña María Carolina Herrera, esta que hablábamos, que el tribunal no puede valorar, y su imprecisión, la defensa, el señor Lore, concluye que por esto todas las pericias de la PDI son poco fiables. Pero ¿qué conclusión, magistrado? O sea, porque una perito señala que el funcionario Campos no le encontró, o sea, le encontró residuos de disparos sabiendo que él no disparó, como sabemos nosotros, y que Rivera, que sí disparó mucho, no le encontró, todas las pericias de la PDI son poco fiables. O sea, los planos, magistrado, la fotografía, el balístico, no resiste análisis esa aseveración, magistrado. Respecto al hecho 1, también habla de este departamento de Elizabeth que ya me he hecho cargo, que sería el centro de operaciones. No lo era. Respecto al hecho 2, también ya hice referencia a los supuestos cambios de versión de esta víctima. Respecto al hecho 3, el grado de desarrollo del delito, me le cargo después. Y en el hecho 4 no cuestiona. Pero dice que el plan era solo robar. Se equivoca, magistrado. Acá no concurren solo a robar. Concurren a robar armados, para intimidar y para lo que fuera. Ya habían ocurrido los hechos del 16, ya los del 18, estaban en conocimiento de todo. Concurren a robar y hacer lo que tuvieran que hacer en su concepto para concretar su plan. Concurren armados, no solo en grupo. Respecto al defensor Vilca, señor Sergio Vilca, respecto al imputado Maximiliano Fuenzalía y Matías Peralta Parra. Del hecho 1, habla que la asociación ilícita sería especulatoria y que no se incorporó la sentencia previa que da cuenta que estaban ellos dos más Edward, en este caso, por una misma causa cumpliendo condena. El documento de Gendarmería, magistrado, que es un documento oficial y que establece y que determina en definitiva Gendarmería cuándo sale libre alguien porque se cumple la sentencia, da cuenta que estaban todos por la misma sentencia. No hay duda alguna. Entonces no pueden decir que no hay prueba alguna. Ahí está la prueba. Habla que los audios no son suficientes, los audios incorporados para establecer esta asociación ilícita. Magistrado, en tiempo al comienzo de este juicio, cuando se estaban reproduciendo los audios del subprefecto Gallardo y en un esfuerzo por acotar la numerosa información, esta fiscal estaba seleccionando algunos, de hecho, que eran muchos, el tribunal llamó a, de alguna manera, no lo dijo con estas palabras, pero evitar la repetición, incorporar lo necesario, porque en definitiva era toda prueba relativa a este punto y la Fiscalía, con todos los audios incorporados, con todas las conversaciones y lo que el tribunal sabe, estima que claramente es prueba contundente. Hecho 2, el cuestionamiento a la víctima, que ya lo he referido. La atribución del teléfono dice que es discrecional. No es efectivo. Se hizo un análisis de la información y un cruce de la información que está en los teléfonos. Hecho 4. ¿Qué dice esta defensa? Dice que sería el más fundado, el robo, pero discute la participación. Dice la Fiscalía, está clara la participación. Existe la georreferenciación, magistrado.
señala que respecto a la Glock encontrada después en el departamento del hecho 5, no necesariamente ellos la usaron. Bueno, pero tenemos toda la otra prueba para ubicarlo ahí luego y la georreferenciación especialmente. Dice que se obtuvo de manera coercitiva la declaración del coimputado Luis Vicente Martínez Conde. ¿En base a qué, magistrado? El tribunal ya sabe, por los dichos de los funcionarios policiales, cómo es el cuartel de la PDI, que estaba presente esta fiscal, que esto es una pecera, no hay paredes o ni que oculten a las personas. Y el imputado leyó aquí en audiencia todas las veces que le dieron sus derechos. Y el imputado cambió su versión acá en juicio. Pero ¿de qué manera acredita esta defensa para hacer esa aseveración que fue una declaración coercitiva? Está permitida de acuerdo a nuestra legislación. Dice que la Fiscalía no ofreció a Luis Vicente Martínez Conde Riesco como testigo. No me voy a referir mayormente a ese imputado. Al referirse a autoría indica que su representado no sabía del hecho 3, del que no se le acusa. Pero que no se le acuse, magistrado, porque no hay prueba para acusarlo por ello, no significa que no sabía. Además, ese imputado, como otros, no ha declarado, no está negando que supiera y tenemos esta noticia compartida sobre los distintos hechos que cometían esta asociación. Respecto al hecho 5, discute participación porque el domicilio era de Soto, pero ellos también estaban ahí, magistrado. Subsidiariamente al microtráfico, por la pureza y la cantidad de droga, mantenemos la petición de condena por tráfico. Defensora, doña Nicole Rojas, respecto a Elizabeth Soto. Habla de la falta de fundamentación de las solicitudes o de las resoluciones del tribunal y que se valore negativamente la prueba. Ya me hice cargo de aquello. Cuestiona, magistrados, que a doña Javiera Valenzuela no se le hayan leído los derechos. No, por una parte no tiene legitimación para hacer esa alegación, en nada le afecta. Y es una persona que estaba en un domicilio al que se entró con autorización judicial y que estuvo disponible, como le dijeron los funcionarios, para declarar, primero verbalmente y después se materializó en una declaración. E indica que sería el único fundamento de esta autorización. Magistrados, como ya he señalado, en este devenir de distintas autorizaciones, la magistrada que iba dando las autorizaciones iba teniendo noticia de todos los hallazgos y de toda la información. Y claramente, si hay alguien que dice, mire, trataron de venir a este domicilio, pero yo les dije que no, porque el hecho era muy grave, pero están en otro, ¿cómo no nos iba a dar, qué magistrado en esa instancia, en esa altura, no nos iba a dar una orden de entrada para ese domicilio? Claramente era un antecedente de fuerza que tuvo en cuenta el tribunal. El tiempo de permanencia en el lugar dice que no se estableció cuando llegaron. Da lo mismo, magistrado. Lo cierto es que todos los elementos fueron encontrados en ese domicilio, guardados en el dormitorio, en distintos lugares del dormitorio, con la cédula de identidad de la imputada en ese lugar. Todos los tres tenían a su disposición todas las especies. Cuestiona esta defensa que el teléfono que se le incautó, que era de ella, se le incautó a Maximiliano. Bueno, en esa situación, como entró la PDI, que lo sabemos con este contexto en que Maximiliano incluso estaba tras la puerta, 3 personas adentro tratando de eludir, se incautaron además 8 equipos. En definitiva, no era relevante en ese momento era relevante a quién se le incautaba, pero la información es la que demostró de quién era. Escuchamos los audios de esa imputada en ese teléfono, escuchamos o vimos las conversaciones. Eran de ella. Artificiosamente otorga, a juicio esta fiscal al menos, otorga un concepto errado de ocultar para hablar del encubrimiento. Habla de que ocultar es poner un disfraz o ocultar en un sótano, en un entretecho. O sea, nada más contrario a la norma, magistrado. O sea, si una persona está siendo buscada por un delito y eso está en conocimiento de alguien o comete delito habitualmente, y esa persona que está siendo buscada no se va a su domicilio porque sabe que ahí lo van a detener, pero se va a otro, ¿acaso no está oculto en otro domicilio? O cuando se cambian de zona, o si no hay un disfraz, un entretecho o un sótano, ¿no es ocultarse, magistrados? No, no es lo que señala el tipo penal.
Habla del tamaño de toda la evidencia encontrada y que entraba en una cama. ¿Y qué quiere decir con eso? Vimos el peso, vimos el largo de esa escopeta, vimos la caja fuerte, las dimensiones. Obviamente no, quizás va por el lado de que habían llegado corriendo recién, pero de eso ya me hice cargo en el alegato de clausura, que los imputados estaban ahí, que no Deme un llegaron. segundo, por favor. ¿Qué pasa con la señorita Soto? En el complejo, Carlos, por favor. ¿Qué está pasando? Cayó al suelo, parece. Sí, sí, son muy uniformes. A ver, Pone. ah, Sí. Sí, sí. Pero no sé si se volvió, porque al comienzo, se borró. como Pues se golpeó al CNES. mm, No sé, yo lo que vi ahí lo vi al final, no me acuerdo cuando estaba, aparentemente estaba en el suelo y la funcionaria estaba ahí, pero yo lo que vi me pareció. ¿Quién lo vio? Por atento, complejo penitenciario femenino, acá al tribunal, ¿me escuchan? Ahí escribieron en el chat del CPF, escribieron en el chat. aquí hay chat, sí, está haciendo algo para el médico. Sí, Bueno, se involucramos con el gente por internet, está haciendo Al parecer se puso un cable en el cuello, yo la tenía anclada, magistrado. se puso aquí. Un cable en el cuello. Un cable plateado, como Claro. plateado, que se le ve ahí cuando cae al suelo, porque estaba Sí, cerrado. fue lo que yo vi también. Por eso te decía, sí. Bueno, a ver, doña Nicole, em, yo sugiero, usted me dirá, que continuemos con las réplicas, porque no sabemos en qué momento podrá su representada reincorporarse al juicio y no podemos estar en ese estado de incertidumbre con tantos imputados, con tantos intervinientes e incluso una transmisión en línea de estos alegatos. Entonces yo sugiero que sigamos, que termine la fiscal, que le quedan unos 20 minutos, y ahí vamos a evaluar con más antecedentes cuál es la situación médica de su representada. Magistrado, yo le pediría unos minutos de receso porque, bueno, yo no tengo el Zoom conectado, no vi cuando efectivamente ella sí se colocó o no un cable en el cuello, pero le pediría unos minutos de receso porque justamente la fiscal se estaba refiriendo justamente Pero a la ¿receso para qué? Pues tiene que decirme que en algún sentido que tenga el receso. ¿Qué es lo que va a hacer usted en el receso? ¿O qué ganamos con el receso? esperar unos minutos para ver en qué situación está la imputada y qué fue lo que le pasó, magistrado, si esto no es primera vez que pasa. Y No no tenemos sé, información, más lo que se lee aquí en el chat. sí, lo que pasa es que yo no alcancé a ver cuánto rato estuvo con el cable en el cuello, entonces esto pasó ya una vez y fue súper complejo, la tuvieron que reanimar, o sea, la- y lo que pasa es que con los funcionarios de gendarmería lo único que hacen es atender la emergencia y se la llevan como pueden si es que la situación amerita para ello. Entonces, ahí están más bien.
¿Cuánto de Aquí están vendiendo Nintendo. estos son los típicos shows de cosas. ¿Y? Pero un minuto para Sí, de en la una discusión. queremos saber cómo pasa con la digitalización. Ya. Sí, 5 minutos. No sé si quieres volver. ¿Y cuánto tiempo necesitaría de receso? Porque aquí dice que la están atendiendo, que la bajan al hospital exterior por derivación de la paramédica. O sea, podríamos estar aquí hasta mañana. Usted me dirá cuánto tiempo, defensora. Podemos hacer un receso. ¿No estaría? Claro, porque está siendo evaluado, porque eso es complejo. Una y la derivada del final, pues se va a hacer la actividad. Es información básica y que otra vez revuelva básica me parece que recuperará sin tener información para decir. Bueno, vamos a hacer un receso de 15 minutos, únicamente para recabar la información básica y esencial respecto de lo que aconteció con la imputada Soto. Así que Víctor, Carlos, tome inmediato contacto con quien corresponda en el complejo y se aclaren esos puntos fundamentales. O sea, pareció un intento autolítico, tendrá que ser confirmado, o algún tipo de epilepsia, no sé, no tengo idea. ¿Y qué medidas van a tomar? Po? Si está consciente, si no está consciente, si la van a llevar al Van Buren, al Friki, no tengo idea. Que certifique eso en estos próximos 15, 20 minutos y ahí continuamos la audiencia. De unidad de sala. Ministro de Fe para estos efectos. Que es bastante escueto. Señala que siendo el día de hoy, siendo las 12 horas con 30 minutos, se tomó contacto con una señora identificada como Nicole Rivas, que encabezó primero la sección femenina del complejo Valparaíso, informando que la acusada Elizabeth Alejandra Soto será derivada a urgencia del hospital Van Buren. Esa es toda la información que hay en este momento.
Doña Nicole, usted es la incumbente aquí, así que la escuchamos. Sí, magistrado. Bueno, en este sentido, la información dada por Gendarmería es bastante escueta. No es posible en este sentido identificar, entiende esta defensa, si efectivamente el motivo por el cual mi representada es derivada al hospital Van Buren tiene que ver efectivamente con una descompensación, con un desmayo, con algo en el fondo que le hubiese sucedido, alguna situación de salud que le hubiese sucedido en momentos del desarrollo del juicio, o si hubiese sido efectivamente un autoatentado contra su vida. Esta defensa en particular, no, como indiqué previamente, yo no estaba conectada al Zoom, por lo tanto no vi nada al respecto, solamente vi que estaba moviéndose la cámara, no se veía la imputada y que la estaba asistiendo Gendarmería. Es uno de los colegas querellantes que indica que habría observado efectivamente que mi representada se habría colocado un cable al cuello, pero en ese momento el colega tampoco abrió el micrófono para hacer la advertencia y así el tribunal pudiese hacer efectivo uso de las facultades del artículo 292 y se hubiese alertado de alguna manera a Gendarmería. Por lo tanto, entiende la defensa que lo único certero que nosotros podemos conocer. Como que no sé, yo mismo estaba al tanto de la situación de que está hablando usted. ¿Usted vio que mi representada se colgara un cable al cuello? Yo no puedo, o sea, yo estuve al tanto desde el primer segundo en que la cámara de ella empezó a moverse, pero yo no puedo predecir el futuro ni interpretar lo que ella quiso hacer. Pero yo no he No dicho puedo cómo. asegurar, como dice el señor Piña, que ella hizo un intento autolítico. A mí me pareció y me dio la impresión de que podía ser una epilepsia, pero no diga cosas que no son. Es que no he dicho eso, magistrado. Sí, usted dice que no es ejercido por el Tribunal del 292 No, Código que Procesal Penal. el tribunal no pudo advertir ninguna situación para ejercer el 292. Eso dije. Bueno, pero es exactamente lo que ocurrió, por eso tuvimos que paralizar la audiencia. Pero A magistrado, ver, pero explíquese bien, ¿qué quiere decir? Porque el tribunal Que no aplicó el artículo 292. ¿Qué es lo que quiere decir usted? que no podemos determinar el origen de lo que le sucedió, porque tal como dice usted, pudo haber sido un ataque epiléptico, pudo haber sido lo que indicó el señor Piña, pero no lo sabemos, porque usted usted no lo pudo ver, los otros magistrados tampoco pudieron ver Aunque qué lo es hubiera que visto, pasó. si no estoy ahí. Exactamente, pero no lo pudimos ver. Lo único que tenemos certeza es que le aconteció una situación de salud y que tuvo que ser derivada a urgencia. Sí, Eso es lo que quiero decir, ya. ¿ya? Y en base a eso, como le acontece una situación de salud en que tiene que ser derivada a urgencia, lo que yo voy a solicitar en este sentido, por cautela de garantía, es que se suspenda el desarrollo del juicio oral al menos por el día de hoy. ¿Por qué? Porque el artículo 93 del Código Procesal Penal, en la letra I, en el fondo establece que un derecho y garantía del imputado es no ser juzgado en ausencia, en una ausencia que efectivamente no provenga de su propia voluntad, porque si no están asociadas en el fondo las sanciones asociadas a la rebeldía en el evento efectivamente de incomparecencia a ciertas actuaciones del procedimiento. En el mismo sentido, el artículo 285 es efectivo que el tribunal puede autorizar en el fondo o disponer la salida de los acusados y autorizar la salida de los acusados cuando estos lo solicitan y en ese contexto informarle de lo ocurrido durante su ausencia. Pero en este sentido, mi representada no ha solicitado ausentarse. Le aconteció una situación de salud de origen hasta el momento desconocido. Y en este sentido, a efectos de que no se configure ningún vicio de nulidad al tenor de lo dispuesto en el artículo 374 letra B del Código Procesal Penal y lo dispuesto también en garantías judiciales en el artículo 8 de la Convención Americana y artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, solicito por cautela de garantía en este punto el tribunal se suspenda el desarrollo de el juicio oral por lo menos hasta el día de mañana, hasta el día de mañana. Y asumo que dependiendo de lo que se informe por los facultativos, usted incluso pediría que el juicio se anulara. No, no he dicho eso. No, pero asumo, es que quiero ver en los escenarios, porque estamos justo en recta final. No sabemos si va a haber informe de salud mañana tampoco. Bueno, esa es su petición. Fiscal, traslado. Gracias, magistrado. ¿Sí? Ya. Magistrados, el Ministerio Público
se va a oponer a la suspensión del juicio en esta instancia. Lo cierto es que estamos ya en la etapa final del juicio, una de las partes finales, en las réplicas. La imputada ha estado presente durante todo el desarrollo del juicio y como señala la defensa, no tenemos a esta altura el origen de la situación que la afectó el día de hoy, pero lo cierto es que estamos ya en una etapa totalmente técnica de alegaciones, de réplica, en que requieren los imputados estar representados por su defensa, como lo ha sido hasta la fecha por su defensa técnica durante el juicio, de acuerdo al artículo 285. Y ha salido en reiteradas oportunidades, o han podido salir en reiteradas oportunidades los imputados por visita u otras situaciones durante el transcurso de este juicio. En este caso, se ha llevado a la imputada a un centro de salud para verificar su situación de salud. El Ministerio Público estima que, de acuerdo a nuestra normativa, habiéndosele dado ya la posibilidad de declarar en juicio lo que hizo, de estar presente durante toda la rendición de la prueba, perfectamente en esta etapa el tribunal podría continuar con las réplicas y la defensa estar presente, porque en definitiva es la defensa la que hace un análisis de esta réplica y restaría solo eventualmente para las palabras finales de la imputada si quisiera realizarlo, habiendo sido una imputada que además ya declaró. En ese sentido, dársele la posibilidad nuevamente de hablar y opinar de lo que vio en el juicio. Pero entendemos que no se produce vulneración y no se trata, magistrado, de ser insensible ante la posibilidad de que le haya ocurrido algo a la imputada. Se trata que en esta etapa del juicio puede estar debidamente representada por su defensa. En virtud de ello, magistrado, la Fiscalía se opone a que se suspenda este juicio, teniendo además una incertidumbre sobre lo que va a pasar, porque en una oportunidad que pasó una situación similar digo porque la imputada, ahí se reportó antes de la audiencia de preparación, una situación con la imputada se suspendió y luego de ella había sido derivada en la parte física, no tuvo mayor complicación, fue derivada a apoyo psicológico la imputada, pero pudo seguir la audiencia de preparación sin su presencia. Se suspendió hasta que volviera y una vez que volvió se mantuvo. Se suspendió un día o dos, sí, un día o dos, no recuerdo en este momento cuánto, magistrado, que fue una audiencia que duró 2 semanas. Por tanto, la Fiscalía entiende que no se vulneran los derechos de la imputada y mantiene lo ya señalado de que se siga con las réplicas. Ya, señorita Bader. Muchas gracias, magistrado. Magistrado, nosotros también nos vamos a adherir a la solicitud de la Fiscalía y nos vamos a poner a la suspensión, toda vez que, tal como señala la fiscal, efectivamente estamos ya ni siquiera es alegato de clausura, estamos en réplicas, es un asunto más técnico, la defensora puede hacer valer todos los derechos y garantías proteger los derechos y garantías de la imputada. Aquí puede también salvarse de otras formas, que después, por ejemplo, le muestre los audios, que le cuente lo que pasó, lo que se dijo. Entendemos que no habría vulneración, ya que estaría siempre su defensa aquí, su defensa técnica. En razón de ello y entendiendo que estamos ya en la última parte y que ya simplemente son las réplicas, solicitaríamos que no se suspenda el juicio, continuar, y que en cuanto la acusada pueda volver, retorne a presenciar lo que quede de juicio. Señor Bertet. Magistrado, lo voy a dejar a criterio del tribunal. Señorita Montesino. El mismo sentido del Ministerio Público, magistrado. Bien, esto también incumbe obviamente a las defensas, así que, señor Bustos. Sí, magistrado, puedo dar fe que efectivamente no es el primer episodio que tenemos en este procedimiento con la señora Lisa. Efectivamente existió lo que ya adelantaba la señora fiscal,
Puede ser fruto de una enfermedad de carácter emocional, puede ser fruto de una actividad propia, como usted lo refería también, o el señor Piña, la verdad. Pero lo concreto es que estamos frente a una situación que afecta a la salud de una persona que está siendo juzgada y que dentro de los derechos que se le reconoce, digamos, dentro del bloque legal y constitucional, es estar presente. Y no cualquier juicio, un juicio mediático, un juicio donde se ven penas privativas de libertad que podrían ser incluso de alta intensidad. Y luego la trascendencia viene no solamente por el derecho reconocido, sino también por las palabras finales. Son palabras que no son de la defensora, son de ella. Y efectivamente tiene que estar en condiciones de todas las alegaciones, réplicas, contestaciones que se pueden haber formulado en el juicio. No entendemos que además la trascendencia viene dada, como ya decía, de esa manera. Y adhiero a todo lo que ha pedido la colega, porque si yo estuviera en su lugar, francamente también habría pedido lo mismo. Eso es todo, señores. Señor Vilca. Sí, en este caso adherimos a los planteamientos que ha realizado la defensora Nicole Rojas, titular de la defensa, la diputada Soto. Doña Giovanna. Magistrado, también adhiero a la solicitud de mi colega. Lo cierto es que en el ejercicio de la defensa está en la solicitud que ella debe hacer. No es cierto que sea un aspecto técnico únicamente que los imputados no entiendan o no comprendan. Lo cierto es que los alegatos de clausura y las réplicas también dicen relación, como ya también se ha escuchado por parte del Ministerio Público, que ha vuelto a hacer cuestión de la prueba y ha vuelto a señalar otro tipo de detalles que por supuesto que a la imputada le merece escuchar a efecto de las palabras finales. Entendemos que es esencial que ella se encuentre aquí. No desconocemos su estado de salud, no sabemos cuándo va a poder, en todo caso, o el diagnóstico que tenga. Y por cierto, también que esta defensa quiere agregar, señorías, que la salud mental, en este caso, y atravesando un juicio de esta envergadura que está siendo transmitido además y televisado, una situación compleja que posiblemente, no lo sabemos hasta ahora, haya implicado atentar contra la vida de alguien. Lo cierto es que no es, como se ha denominado quizás, un show por parte de la imputada. No lo es. La salud mental no es un juego y en ese sentido, por un mínimo de humanidad y dignidad, también esta defensa va a adherir a lo solicitado por mi colega. Evita sus comentarios. Lo último. No, le voy a pedir, por lo que usted dijo al final, el show y humanidad, de que por favor empleemos argumentos técnicos porque usted es abogada. Sí, eso ¿Ya? es algo que ha pasado aquí. Sí, pero le pido argumentos técnicos como todos los otros colegas. Sí, horrores. Gracias, señor magistrado. Bueno, respecto a lo último, es a propósito de que se registró, digamos, y quedó un registro de audio aquella palabra o frase. Y por eso hace referencia a mi colega. Respecto a la solicitud de doña Nicole Rojas, adhiero, pues en situación idéntica habría planteado exactamente lo mismo, señor magistrado. Señor Madariaga. Yo creo que se puede terminar las réplicas, que es algo técnico y que efectivamente las palabras finales requerirían la presencia personal de la imputada. Yo creo que las réplicas podrían terminarse sin su presencia y evaluar una posible suspensión en caso de que no vuelva ante las palabras finales. Ya, vamos a resolver. Se va a hacer un receso para resolver el asunto que está pendiente, para que lo tengan presente. Para resolver la petición de la defensora Nicole Rojas, teniendo únicamente presente lo informado por el ministro de Fe del tribunal, en el sentido que se ignora hasta el momento el estado de salud de la imputada Elizabeth Alejandra Soto Soto. Solo sabemos que fue derivada a urgencia del Hospital Van Buren y por lo tanto no contamos con toda la información necesaria para resolver, como lo ha pedido el Ministerio Público. Lo que corresponde es, y los acusadores, lo que corresponde es acoger la cautela de garantía, decretando un receso hasta el día de mañana del presente juicio oral,
a fin de que tengamos más información para poder resolver mañana respecto de la continuación de este juicio con mejores y mayores antecedentes de salud. Por lo tanto, se ordena oficiar al servicio de urgencia y al director del Hospital Van Buren de Valparaíso que informe como plazo máximo mañana a las 8:30 am bajo procedimiento de desacato, que remite un informe completo respecto al estado de salud de la imputada Elizabeth Alejandra Soto Soto. Esto es síntomas, diagnóstico, tratamiento, si se encuentra vigil, orientada, con conciencia o no, el tipo de fármacos que se le administran en su caso, etcétera, etcétera. Hasta las 8:30 am ese informe mañana en el tribunal, bajo procedimiento legal del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, si se incumple injustificadamente, y en los mismos términos se ordena oficiar al hospital o enfermería del Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino, con la finalidad de que también informen al tribunal en el mismo plazo y con el mismo procedimiento respecto al estado de salud de la imputada. Así que esto no es una suspensión, es un receso de la audiencia hasta el día de mañana a las 9. Así que eso es, se acoge la petición de la defensa. ¿Alguna otra solicitud? Yo tengo una petición. No sé si ya. Sí, que se pudiese agregar al oficio que se va a dirigir al Hospital Van Buren, que se autorice la entrega de información del estado de mi representada a mí, a su defensa, y que se pueda individualizar, aquello en el oficio también, para yo poder ir al hospital y llevarme una copia, porque la vez pasada me pasó que yo fui al hospital a pedir información y no me entregaron información justamente porque no tenía cómo acreditar quién era, qué hacía, con la credencial no fue suficiente. Entonces lo que solicitaría es que se agregara un párrafo adicional para que el hospital me entregue esa información y así yo me llevo la copia y me la dan. Sí, vamos a agregar un párrafo señalando expresamente que esto está como defensora de la imputada, está por supuesto legitimada para concurrir a ese establecimiento y requerir la información del caso, y si no se diere cumplimiento injustificadamente por el personal de salud o quien corresponda, denunciar el desacato ante el Ministerio Público. Así que los oficios van ahí bien claros en eso. ¿Alguna otra petición? Petición no, una consulta, magistrado. Mañana va a ser a las 9 y vamos a estar ¿hasta qué hora? Principio hasta las 14 horas. Claro. Siendo así las Magistrado, cosas, siendo así las cosas, 9, a mí me quedaban como 20 minutos, sí, y por tanto yo estaba por 1 hora y eran 5 en total, creo que sacamos la cuenta de Eran- todos los... Entre todos éramos como 5 horas. Ya, entonces 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, alcanzaríamos en principio, claro, depende de lo que pase, pero si la imputada puede conectarse, en principio alcanzaríamos los alegatos, las réplicas, perdón, y palabras finales, o eso ya quedaría para el miércoles y así esto hasta el jueves. Tenía la misma pregunta. Todo puede pasar. Ya. ¿Algo más? Sí, magistrado, en el mismo sentido, entonces el objeto de que mañana la audiencia se reanude de este receso a las 9 es para evaluar si seguimos en receso o derechamente una suspensión. No lo sé, pues vamos a ver con mejores antecedentes qué decisión tomamos. Ya, perfecto. Esa Hasta era la con los duda. antecedentes que hay, lo único que podemos hacer es acoger la cautela y el receso. Ya. Veamos mañana con mejor información qué decisión tomamos. Pero a las 9 la audiencia para continuar con el juicio, porque estamos en un juicio oral. Una petición administrativa más bien, si hay posibilidad. De unidad de sala, ministro de Fe para estos efectos, que es bastante escueto. Señala que siendo el día de hoy, siendo las
12 horas con 30 minutos se tomó contacto con una señora identificada como Nicole Rivas, que en Cabo Primero, la sección femenina del complejo Valparaíso, informando que la acusada Elizabeth Alejandra Soto será derivada a urgencia del hospital Van Buren. Esa es toda la información que hay en este momento. Ya. Doña Nicole, usted es la incumbente aquí, así que la escuchamos. Sí, magistrado. Bueno, en este sentido, la información dada por Gendarmería es bastante escueta. No es posible en este sentido identificar, entiende esta defensa, si efectivamente el motivo por el cual mi representada es derivada al hospital Van Buren tiene que ver efectivamente con una descompensación, con un desmayo, con algo en el fondo que le hubiese sucedido, alguna situación de salud que le hubiese sucedido en momentos del desarrollo del juicio, o si hubiese sido efectivamente un autoatentado contra su vida. Esta defensa en particular, no, como indiqué previamente, yo no estaba conectada al Zoom, por lo tanto no vi nada al respecto, solamente vi que estaba moviéndose la cámara, no se veía la imputada y que la estaba asistiendo Gendarmería. Es uno de los colegas querellantes que indica que habría observado efectivamente que mi representada se habría colocado un cable al cuello, pero en ese momento el colega tampoco abrió el micrófono para hacer la advertencia y así el tribunal pudiese hacer efectivo uso de las facultades del artículo 292 y se hubiese alertado de alguna manera a Gendarmería. Por lo tanto, entiende la defensa que lo único certero que nosotros podemos conocer... Como que no sé, yo mismo estaba al tanto de la situación de que está hablando usted. ¿Usted vio que mi representada se colgara un cable al cuello? No puedo, o sea, yo estuve al tanto desde el primer segundo en que la cámara de ella empezó a moverse, pero yo no puedo predecir el futuro ni interpretar lo que ella quiso hacer. Pero yo no he No dicho puedo asegurar, como dice el señor Piña, que ella hizo un intento autolítico. A mí me pareció y me dio la impresión de que podía ser una epilepsia, pero no diga cosas que no son. Es que no he dicho eso, magistrado. Sí, usted dice que no es ejercido por el tribunal del 292. No, que el tribunal no pudo advertir ninguna situación para ejercer el 292. Eso dije. Bueno, pero es exactamente lo que ocurrió, por eso tuvimos que paralizar la audiencia. Pero magistrado. A ver, pero explíquese bien, ¿qué quiere decir? Porque el tribunal aplicó el artículo 292. ¿Qué es lo que quiere decir usted? Que no podemos determinar el origen de lo que le sucedió, porque tal como dice usted, pudo haber sido un ataque epiléptico, pudo haber sido lo que indicó el señor Piña, pero no lo sabemos, porque usted usted no lo pudo ver, los otros magistrados tampoco pudieron ver. Aunque lo hubiera visto, si no estoy ahí. Exactamente, pero no lo pudimos ver. Lo único que tenemos certeza es que le aconteció una situación de salud y que tuvo que ser derivada a urgencia. Sí. Eso es lo que quiero decir. Ya. ¿Ya? Y en base a eso, como le acontece una situación de salud en que tiene que ser derivada a urgencia, lo que yo voy a solicitar en este sentido, por cautela de garantía, es que se suspenda el desarrollo del juicio oral al menos por el día de hoy. ¿Por qué? Porque el artículo 93 del Código Procesal Penal, en la letra I, en el fondo establece que un derecho y garantía del imputado es no ser juzgado en ausencia, en una ausencia que efectivamente no provenga de su propia voluntad, porque si no están asociadas en el fondo las sanciones asociadas a la rebeldía en el evento efectivamente de incomparecencia a ciertas actuaciones del procedimiento. En el mismo sentido, el artículo 285 es efectivo que el tribunal puede autorizar en el fondo o disponer la salida de los acusados y autorizar la salida de los acusados cuando estos lo solicitan y en ese contexto informarle de lo ocurrido durante su ausencia. Pero en este sentido mi representada no ha solicitado ausentarse. Le aconteció una situación de salud de origen hasta el momento desconocido. Y en este sentido, a efectos de que no se configure ningún vicio de nulidad al tenor de lo dispuesto en el artículo 374 letra B del Código Procesal Penal y lo dispuesto también en garantías judiciales en el artículo 8 de la Convención Americana y artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, solicito por cautela de garantía en este punto al tribunal se suspenda el desarrollo de el juicio oral por lo menos hasta el día de mañana, Y asumo que dependiendo de lo que se informe por los facultativos, usted incluso pediría que el juicio se anulara o no.
No, no he dicho eso. No, pero asumo, es que quiero ver en los escenarios, porque estamos justo en recta final. Bueno, esa es su petición, fiscal, traslado. Gracias, magistrado. 183. Ya. Magistrados, el Ministerio Público se va a oponer a la suspensión del juicio en esta instancia. Lo cierto es que estamos ya en la etapa final del juicio, una de las partes finales, en las réplicas. La imputada ha estado presente durante todo el desarrollo del juicio y como señala la defensa, no tenemos a esta altura el origen de la situación que la afectó el día de hoy, pero lo cierto es que estamos ya en una etapa totalmente técnica de alegaciones, de réplica, en que requieren los imputados estar representados por su defensa, como lo ha sido hasta la fecha por su defensa técnica durante el juicio, de acuerdo al artículo 285. Y ha salido en reiteradas oportunidades o han podido salir en reiteradas oportunidades los imputados por visita u otras situaciones durante el transcurso de este juicio. En este caso, se ha llevado a la imputada a un centro de salud para verificar su situación de salud. El Ministerio Público estima que, de acuerdo a nuestra normativa, habiéndosele dado ya la posibilidad de declarar en juicio lo que hizo, de estar presente durante toda la rendición de la prueba, perfectamente en esta etapa el tribunal podría continuar con las réplicas y la defensa estar presente, porque en definitiva es la defensa la que hace un análisis de esta réplica y restaría solo eventualmente para las palabras finales de la imputada si quisiera realizarlo, habiendo sido una imputada que además ya declaró. En ese sentido, dársele la posibilidad nuevamente de hablar y opinar de lo que vio en el juicio. Pero entendemos que no se produce vulneración y no se trata, magistrado, de ser insensible ante la posibilidad de que le haya ocurrido algo a la imputada. Se trata que en esta etapa del juicio puede estar debidamente representada por su defensa. En virtud de ello, magistrado, la Fiscalía se opone a que se suspenda este juicio, teniendo además una incertidumbre sobre lo que va a pasar, porque en una oportunidad que pasó una situación similar digo porque la imputada, ahí se reportó antes de la audiencia de preparación, una situación con la imputada se suspendió y luego de ella había sido derivada en la parte física, no tuvo mayor complicación, fue derivada a apoyo psicológico la imputada, pero pudo seguir la audiencia de preparación sin su presencia. Se suspendió hasta que volviera y una vez que volvió se mantuvo. Se suspendió un día o dos, sí, un día o dos, no recuerdo en este momento cuánto, magistrado, que fue una audiencia que duró 2 semanas. Por tanto, la Fiscalía entiende que no se vulneran los derechos de la imputada y mantiene lo ya señalado de que se siga con las réplicas. Ya, señorita Bader. Muchas gracias, magistrado. Magistrado, nosotros también nos vamos a adherir a la solicitud de la Fiscalía y nos vamos a poner a la suspensión, toda vez que, tal como señala la fiscal, efectivamente estamos ya ni siquiera es alegato de clausura, estamos en réplicas, es un asunto más técnico, la defensora puede hacer valer todos los derechos y garantías proteger los derechos y garantías de la imputada. Aquí puede también salvarse de otras formas, que después, por ejemplo, le muestre los audios, que le cuente lo que pasó, lo que se dijo. Entendemos que no habría vulneración, ya que estaría siempre su defensa aquí, su defensa técnica. En razón de ello, y entendiendo que estamos ya en la última parte y que ya simplemente son las réplicas, solicitaríamos que no se suspenda el juicio, continuar, y que en cuanto la acusada pueda volver, retorne a presenciar lo que quede de juicio. Señor Bertet.
Magistrado, lo voy a dejar a criterio del tribunal. Señorita Montesino. El mismo sentido del Ministerio Público, ministro. Bien, esto también incumbe obviamente a las defensas, así que, señor Bustos. Sí, magistrado, puedo dar fe que efectivamente no es el primer episodio que tenemos en este procedimiento con la señora Lisa. Efectivamente existió lo que ya adelantaba la señora fiscal. Puede ser fruto de una enfermedad de carácter emocional, puede ser fruto de una actividad propia, como usted lo refería también, o el señor Piña, la verdad. Pero lo concreto es que estamos frente a una situación que afecta a la salud de una persona que está siendo juzgada y que dentro de los derechos que se le reconoce, digamos, dentro del bloque legal y constitucional, es estar presente. Y no cualquier juicio, un juicio mediático, un juicio donde se piden penas privativas de libertad que podrían ser incluso de alta intensidad. Y luego la trascendencia viene por no solamente por el derecho reconocido, sino también por las palabras finales. Son palabras que no son de la defensora, son de ella. Y efectivamente tiene que estar en condiciones de todas las alegaciones, réplicas, contestaciones que se pueden haber formulado en el juicio. No entendemos que además la trascendencia viene dada, como ya decía, de esa manera. Y adhiero a todo lo que ha pedido la colega, porque si yo estuviera en su lugar, francamente también habría pedido lo mismo. Eso es todo, señores. Señor Vilca. Sí, en este caso adherimos a los planteamientos que ha realizado la defensora Nicole Rojas, titular de la defensa, la diputada Soto. Doña Giovanna. Magistrado, también adhiero a la solicitud de mi colega. Lo cierto es que en el ejercicio de la defensa está en la solicitud que ella debe hacer. No es cierto que sea un aspecto técnico únicamente que los imputados no entiendan o no comprendan. Lo cierto es que los alegatos de clausura y las réplicas también dicen relación, como ya también se ha escuchado por parte del Ministerio Público, que ha vuelto a hacer cuestión de la prueba, ya ha vuelto a señalar otro tipo de detalles que por supuesto que a la imputada le merece escuchar a efecto de las palabras finales. Entendemos que es esencial que ella se encuentre aquí. No desconocemos su estado de salud, no sabemos cuándo va a poder, en todo caso, o el diagnóstico que tenga. Y por cierto también que esta defensa quiere agregar, señorías, que la salud mental, en este caso, y atravesando un juicio de esta envergadura que está siendo transmitido además y televisado, una situación compleja que posiblemente, no lo sabemos hasta ahora, haya implicado atentar contra la vida de alguien. Lo cierto es que no es, como se ha denominado quizás, un show por parte de la imputada. No lo es. La salud mental no es un juego y en ese sentido, por un mínimo de humanidad y dignidad, también esta defensa va a adherir a lo solicitado por mi colega. Evita sus comentarios. Lo último. No, le voy a pedir, por lo que usted dijo al final, el show y humanidad, de que por favor empleemos argumentos técnicos porque usted es abogada. Sí, eso ¿Ya? es algo que ha pasado aquí. Sí, pero le pido argumentos técnicos como todos los otros colegas. Se horrores. Gracias, señor magistrado. Bueno, respecto a lo último, es a propósito de que se registró, digamos, y quedó un registro de audio aquella palabra o frase. Por eso hace referencia a mi colega. Respecto a la solicitud de doña Nicole Rojas, adhiero, pues en situación idéntica habría planteado exactamente lo mismo, señor magistrado. Señor Madariaga. Yo creo que se puede terminar las réplicas, que es algo técnico y que efectivamente las palabras finales requerirían la presencia personal de la imputada. Yo creo que las réplicas podrían terminarse sin su presencia y evaluar una posible suspensión en caso que no vuelva ante las palabras finales. Ya, vamos a resolver. Se va a hacer un receso para resolver el asunto que está pendiente, para que lo tengan presente. Para resolver la petición de la defensora Nicole Rojas, teniendo únicamente presente lo informado por el ministro de Fe del tribunal,
en el sentido que se ignora hasta el momento el estado de salud de la imputada Elizabeth Alejandra Soto Soto. Solo sabemos que fue derivada a urgencia del Hospital Van Buren y por lo tanto no contamos con toda la información necesaria para resolver, como lo ha pedido el Ministerio Público. Lo que corresponde es, y los acusadores, lo que corresponde es acoger la cautela de garantía, decretando un receso hasta el día de mañana del presente juicio oral, a fin de que tengamos más información para poder resolver mañana respecto de la continuación de este juicio con mejores y mayores antecedentes de salud. Por lo tanto, se ordena oficiar al servicio de urgencia y al director del Hospital Van Buren de Valparaíso que informe como plazo máximo mañana a las 8:30 am bajo procedimiento de desacato, que remite un informe completo respecto al estado de salud de la imputada Elizabeth Alejandra Soto Soto. Esto es síntomas, diagnóstico, tratamiento, si se encuentra vigil, orientada, con conciencia o no, el tipo de fármacos que se le administran en su caso, etcétera, etcétera. Hasta las 8:30 am ese informe mañana en el tribunal, bajo procedimiento legal del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, si se incumple injustificadamente, y en los mismos términos se ordena oficiar al hospital o enfermería del Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino, con la finalidad de que también informen al tribunal en el mismo plazo y con el mismo procedimiento respecto al estado de salud de la imputada. Así que esto no es una suspensión, es un receso de la audiencia hasta el día de mañana a las 9. Así que eso es, se acoge la petición de la defensa. ¿Alguna otra solicitud? Yo tengo una petición. No sé si ya. Sí, que se pudiese agregar al oficio que se va a dirigir al Hospital Van Buren, que se autorice la entrega de información del estado de mi representada a mí, a su defensa, y que se pueda individualizar, aquello en el oficio también, para yo poder ir al hospital y llevarme una copia, porque la vez pasada me pasó que yo fui al hospital a pedir información y no me entregaron información justamente porque no tenía cómo acreditar quién era, qué hacía, con la credencial no fue suficiente. Entonces lo que solicitaría es que se agregara un párrafo adicional para que el hospital me entregue esa información y así yo me llevo la copia y me la dan. Sí, vamos a agregar un párrafo señalando expresamente que esto está como defensora de la imputada, está por supuesto legitimada para concurrir a ese establecimiento y requerir la información del caso, y si no se diere cumplimiento injustificadamente por el personal de salud o quien corresponda, denunciar el desacato ante el Ministerio Público. Así que los oficios van ahí bien claros en eso. ¿Alguna otra petición? Petición no, una consulta, magistrado. Mañana va a ser a las 9 y vamos a estar ¿hasta qué hora? Principio hasta las 14 horas. Claro. Siendo así las cosas, el 9, a mí me quedan como 20 minutos, sí, y por tanto yo estaba por 1 hora y eran 5 en total, creo que sacamos la cuenta de Eran- todo lo... Entre todos éramos como 5 horas. Ya, entonces 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, alcanzaríamos en principio, claro, depende de lo que pase, pero si la imputada puede conectarse, en principio alcanzaríamos los alegatos, las réplicas, perdón, y palabras finales, o eso ya quedaría para el miércoles y así esto hasta el jueves. Tenía la misma pregunta. Todo puede pasar. Ya. ¿Algo más? Sí, magistrado, en el mismo sentido, entonces el objeto de que mañana la audiencia se reanude este receso a las 9 es para evaluar si seguimos en receso o derechamente una suspensión. No lo sé, pues vamos a ver con mejores antecedentes qué decisión tomamos. Ya, perfecto. Esa era la Con los antecedentes que hay, lo único que podemos hacer es acoger la cautela y el receso. Veamos mañana
con mejor información qué decisión tomamos. Pero a las 9 es la audiencia para continuar con el juicio, porque estamos en un juicio oral. Una petición administrativa más bien. Si hay posibilidad de conferenciar con mi representado con videoconferencia. Sí, claro. Sí, sí. Matías Sí. Peralta y Maximiliano González. Sí, ahí le hacemos una sala privada. Bien, si no hay más solicitudes, nos vemos mañana a las 9 a.m. Que tengan buena tarde. Igualmente, magistrado. Buenas tardes. Hasta luego.